Hoy me tocó compartirles. Quiero hablarles acerca de una pequeña introducción acerca del Antiguo Testamento, pero vamos a Hebreos 10. Hebreos no es del Antiguo Testamento, pero es una parte de lo que vamos a hablar. Y dice Hebreos 10:3. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados años tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Esta parte que nos está hablando es acerca del Antiguo Testamento, acerca de lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hacía ciertos rituales. ¿Para qué? Para que cuando se acercaran delante de Dios, venían y ofrecían. Nos habla que ofrecían cabritos, que ofrecían toros, que ofrecían palomas, que ofrecían tórtolas, ofrecían panes, o sea, todo lo que Dios les había mandado que hicieran. Y esto sucedía año tras año. Nos hablaba también que para que una familia o cuando iban a sacrificar un animal, tenía que ser puro y sin mancha, ¿no? Y tenía que ser preparado desde pequeño. Tenían que, cuando ya nació, tenían que ver que el animalito no tuviera ninguna mancha, o sea, ningún lunar, que fuera un animalito perfecto. Lo alimentaban, lo cuidaban, lo protegían. Y por ese tiempo eran 3 años el que lo estaban ahí cuidando al animalito, porque ese animalito lo iban a ofrecer, ¿sí? Lo iban a ofrecer al templo, se lo iban a dar a los sacerdotes, lo iban a degollar, lo iban a quemar. Y entonces todo ese procedimiento que ellos hacían era porque la familia había pecado, porque Dios había estipulado esto a su pueblo de Israel. Si tú quieres ver, búscate todo lo que es del Antiguo Testamento y ahí te vienen acerca de todas estas ofrendas que Dios pedía. Entonces, aquí en Hebreos nos habla de que Dios ya había dicho: me ofreces año tras año, tras año, tras año, tras año, me ofreces esto. Yo ya no quiero que me ofrezcas más animales, solamente quiero un sacrificio. ¿Y de quién nos está hablando? De Jesús, ¿verdad? ¿Jesús pecó? ¿Jesús tenía manchas? No, Jesús fue perfecto, Jesús fue obediente. ¿Hasta dónde? Hasta el sacrificio, hasta la muerte. Entonces, cuando sucedía esto en el Antiguo Testamento, hay una parte que yo escuchaba una clase de nuestro pastor, y decía él: escogían a ese animal grande,
gordo, ese toro grande, gordo, que hasta le costaba trabajo caminar, ¿no? Pero era un animal grande que lo tenían en ese lugar de sacrificio. Y ahí ponían las manos y empezaban a declarar lo que habían hecho. Y decían: Dios, te pedimos perdón porque en este año me robé. Dios, te pido perdón porque vi pornografía. Dios, te pido perdón porque le fui infiel a mi esposa. Dios, entonces en ese momento estaban ofreciéndole, estaban descargando todos sus pecados a ese animal, estaban ofreciendo. Y Dios, perdona a mis hijos por lo que hicieron en este año. Dios, perdona. Y entonces eso era lo que hacían. Entonces ahí caía todo el pecado. Entonces, cuando su sangre era derramada, nos habla que en el Antiguo Testamento que transfería, es imposible que un animal pueda darte su naturaleza. ¿Tú crees que un animal pueda darte su naturaleza? No. El único que nos puede dar su naturaleza es Cristo, ¿no? Es Cristo. Por eso tenía que existir un hombre perfecto, un hombre que había cumplido la ley, un hombre que había sido obediente, un hombre que amó a Dios. Y ese lo hizo. Y ese fue Jesús. Que cuando tú oras a Dios y le dices: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. ¿Cuáles pecados? Acuérdate de tus pecados. No es el momento que te da amnesia y digas: pues todos mis pecados. No, el Espíritu de Dios te empieza a recordar y te acuerdas cuando hiciste eso. Entonces dices: Dios, sí, perdóname. Perdóname, Dios, cuando yo decía mentiras, piadosas y no piadosas. Dios, perdóname porque hice esto. Dios, perdóname. Entonces, la naturaleza de Jesús se transfiere a mi vida, ¿o no? ¿Sí o no? Porque yo soy humano y Jesús es un humano. Y se transfiere la santidad de Jesús a mi vida. Y mi vida pecadora, mi vida que yo había hecho, se la dejé ¿en dónde? A Jesús. Cuando yo hice esa oración, alcen la mano los que ya hicieron esa oración. ¿Ya? Eso quiere decir que Jesús vive en ustedes. ¿Quién vive en ustedes? Cristo. ¿Y son obedientes? A veces. ¿Aman? ¿Sí aman a todos, a sus amigos y a sus enemigos? ¿Han perdonado? ¿Sí? Si Jesús nos perdonó, Él nos va a enseñar a perdonar, ¿o no? Porque también hay una parte de la Biblia que nos dice que cuando somos unas nuevas criaturas, ¿o no? Somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuando le declaramos a Dios nuestras vidas, en ese momento vas a ser una nueva criatura. Porque antes de conocer a Cristo, a lo mejor practicabas cosas que no sabías que eran pecado. Una vez estaba yo escuchando un testimonio de unas mujeres que ellas comentan que están en la cárcel y dicen ellas que su papá y su mamá, su familia, sus casas se la pasaban ellos rentando, constantemente se la pasaban rentando. Y pues ellas no tenían amigos, amigas, no tenían, porque se la pasaban rentando, las sacaban de la escuela y las llevaban a otra escuela, no terminaban los ciclos escolares completos porque ya se habían cambiado. Y ellas dicen que en esas casas que ellas vivían, siempre tenían un cuarto oscuro y que lo tenían tapado de periódico y que no podían entrar ellas a ese lugar. Esa era la orden de sus papás. Y pues ellas dicen que
pues no sé qué hay en ese cuarto. Entonces ellas dicen que se acomodaron a esa vida. Ya más adelante, cuando empezaron a crecer, se dieron cuenta que ahí metían a unas personas que estaban secuestradas. Pero ellas dicen que no sabían que era malo eso, porque decían, pues las tienen en el cuartito, están en el cuartito, pero no sabían que estaban secuestradas. Hasta que estuvo un operativo, se llevaron a todas, ellas ya eran grandes, y ellas decían, pues es que nosotros no sabíamos que estaban secuestradas. No sabíamos. ¿Por qué no sabíamos? Porque era parte de lo que ellas veían, comportamientos que ellas hacían o tenía su familia que no eran malo para ellos. ¿Cuándo fue malo? No fue malo. ¿Saben cuándo supo que fue malo? Cuando las detuvieron, cuando les dijeron, esas personas estaban secuestradas. En ese momento supieron que estaban secuestradas y que era malo. Así pasa en ocasiones. Hay ocasiones que a veces cometemos actos que no sabíamos que eran pecado, que eran malas, hasta que venimos a Dios y Dios nos dice, esto que estabas haciendo era pecado, era malo. Por eso, como dicen a los niños siempre van a decir la verdad, porque si tú le dices que no diga mentiras, pero te está viendo que dices mentiras, él va a aprender pues que no es una mentira, que todo es verdad. Hasta que después te das cuenta que el niño vive diciendo mentiras. Y tú digas, no, niño, no digas mentiras, o niño, no digas groserías. ¿Dónde las aprende? En la casa. Pero ¿hasta cuándo sabe? Hasta que le dicen. Entonces, esa era la parte que Dios le está hablando al pueblo de Israel, la ley de Moisés. Las leyes, los 10 mandamientos, todas esas leyes de que te hablan, te está diciendo no las hagas al pueblo de Israel. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos empieza a decir lo que es bueno y lo que es malo. Que de alguna manera sabemos aún desde niños, aunque papá, mamá no nos lleven a la iglesia, nos enseñan lo que es bueno y lo que es malo, ¿o no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa acerca de que, bueno, soy hijo de Dios, tengo a Jesús en mi vida, yo ya le puse a Jesús, ya le dije a Dios, perdóname por todos mis pecados, por todo lo que yo hice, Dios, Dios, y Dios ahora vive en mí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Te pregunto, ¿los cristianos cometen pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí cometen pecado? Entonces, ¿se arrepintieron o no se arrepintieron? Sí, se arrepintieron, pero seguimos pecando. Entonces, ¿no hay arrepentimiento? Sí hay arrepentimiento. Pues quién sabe, vamos a la Biblia, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes creen que sea necesario que otra vez Jesús vuelva a morir por nosotros? Porque como que yo siento que sí ya me perdonó, pero como que no me ha perdonado. ¿Creen que Jesús vuelva a pasar? No, porque lo que acabamos de leer, un sacrificio, solo un sacrificio. Entonces, vamos a Romanos 7:14, por favor. Entonces, nomás. Romanos 7:14. ¿Tengo otra versión o sí, verdad? 7, espérenme. Romanos 7:14.
Dice, por lo tanto, el problema no es la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado, ¿qué? El problema está en quién, porque soy demasiado, ¿qué? Humano, un esclavo del pecado. ¿Eres esclavo? Vamos a seguir leyendo. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, es buena. Entonces, no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Aquí me quedo un ratito. Cuando lees esta parte de Pablo, yo la leo y digo, parece como trabalenguas, ¿no? Porque dice, sí lo quiero hacer, pero no lo hago, pero no lo hago, pero... Entonces, si tú lees toda esta parte, dice, pero es que si yo sé que es malo, pero yo no tengo que hacerlo. Entonces, es como esta parte que les comentaba. Entonces, los cristianos, ¿cometemos pecado? ¿Sí o no? Sí. Entonces es como esta parte lo que nos está diciendo Pablo. Sé que es malo y sigo pecando, ¿no? Pero yo sé que no lo debo de hacer y no lo hago, pero tengo ganas de hacerlo. Ok. Es como una parte de un hombre, un compañero de trabajo, le dice, oye, mira, yo veo como que tú necesitas de Dios. Yo creo que tú lo que necesitas es a Dios en tu vida. Porque yo veo que tienes muchos problemas, veo que te quiere correr, porque faltas, porque llegas a veces días crudo, veo que a veces no vienes, tú necesitas a Dios. Y ese hombre le empieza a decir, sí es cierto, yo necesito algo en mi vida, no sé cómo hacerlo, tengo problemas financieros, mi esposa me va a dejar, tenemos deudas, ya me van a correr. Entonces, no sé por dónde dirigirme. Entonces este hombre le dice, vamos a la iglesia, ándale, mira, te van a hablar de Dios, tu vida va a cambiar, Dios te va a perdonar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar en el alcoholismo, te va a ayudar en tu matrimonio, te va a ayudar en la vida de tus hijos, vas a estar bien económicamente. ¿Alguno de ustedes, les pregunto, les predicaron así a ustedes? No parecido al caso, pero les dijeron algo así de que Dios va a cambiar tu vida y vas a ser bendecido y vas a ser prosperado y que vas a ser sano. ¿Y nadie le predicó a ustedes? Sí, porque por eso estamos aquí, ¿o no? Porque vivíamos en una circunstancia, ¿no? Pero este hombre va a la iglesia, confiesa a Dios y le dice, Dios, estoy mal, estoy quebrado. Se sincera con Dios y le dice, Dios, aquí está mi vida, me rindo a ti, ahora tú me perdonas y creo. Entonces ese hombre por fe cree que ahora es un hombre distinto y empieza a caminar creyéndole a Dios. Empieza caminando creyéndole a Dios. Ese hombre viene a la iglesia gozoso, feliz,
trae a su esposa, trae a sus hijos entran a la clase bien contentos, su esposa está dando clases, él está sirviendo, él está siendo ese hombre que le digan, oye, puedes hacer esto, y lo hace, un hombre que ama a Dios y canta y alaba a Dios y levanta sus manos. Y está gozoso porque ha sentido la presencia de Dios, porque ya no lo corrieron, porque ahora lo ascendieron, porque fue un hombre que como dejó de tomar, se tuvo que él decir a la bebida, ya no más. Dios, tú me ayudas a abstenerme, tú me vas a ayudar porque yo quiero, porque lo que yo me gasto, quiero invertirlo ahora en mis hijos, en que vistamos bien, allá no tener deudas, allá no estar pidiendo dinero a media semana. Y entonces ese hombre empieza a decirle a sus amigos que no va a poder ir porque va a ir a la iglesia, y ese hombre dejó de tomar y empezó a ver una vida de cambio en su vida. Y dice, wow, y siento el Espíritu de Dios, y cada vez que yo oro a Dios, siento la presencia de Dios, escucho la voz de Dios. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Soy un hombre próspero, ya me compré mi casa, ya salí de viaje, ya me compré mi carro, visto mejor, ahora ya le presto a mis compañeros de trabajo. Dios me ha bendecido. ¿Ha sucedido en tu vida, sí o no? Sí. ¿Te ha sanado Dios? Sí. ¿Verdad? Porque en cualquier circunstancia, por eso tú estás aquí. Porque a lo mejor estabas pasando por una enfermedad, Dios te sanó y por eso estás con un corazón agradecido. Y por eso le entregaste a Dios tu vida. ¡Wow! Entonces este hombre feliz, lleno de agradecimiento a Dios, se topa con que su esposa le dice, ya no te quiero, nos vamos a divorciar. He encontrado en otro lugar la felicidad, ya no más, ya no. El hombre, Dios, ¿dónde estabas? Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no me escuchaste? Si sabías que me iba a pasar esto, ¿por qué, Dios? Empieza a dudar. Sus hijos se empiezan a hacer rebeldes. Sus hijos ya no lo respetan porque él empezó de nuevo a tomar. Y él ya no va a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia si ahora voy de mal en peor? Ya me corrieron del trabajo. Ya, ¿para qué busco a Dios? ¿Para qué lo busco? Pero por ahí estaba en el tianguis vendiendo y un hermano se lo encontró y se hizo el disimulado y como que no lo vio. Y entonces le preguntan, entre esas pláticas que luego tenemos entre hermanos, oye, ¿qué crees? Que ya no ha venido el hermano fulano de tal. Sí, es cierto, con tanto gozo y con tanta alegría. ¿Le has hablado por teléfono? No, no le he hablado por teléfono. ¿Lo has buscado en su casa? No. El otra vez lo vi tirado ahí en la calle y mejor me hice el disimulado. No, pues por eso, por dejar a Dios, por eso le va como le va. Por eso está así, por eso su mujer lo dejó, porque él fue el infiel. ¿Qué actitud toma la iglesia? Soy amado, soy hijo, soy perdonado.
pero eres el hombre o la mujer que ha conocido de un Dios de amor y de misericordia, porque Jesús vive en ti y eres el que anima el corazón del hombre, el que anima a ese hermano, a esa hermana, porque tú no sabes por el conflicto que ella no puede venir a la iglesia, porque no puede acercarse a Dios, porque está pasando por una cuestión difícil y lo primero es que ya no viene, de seguro ya se regresó al mundo. Empiezas a soltar palabras y no sabes qué es lo que está pasando en su vida. Si se desanimó, porque es válido. No, yo me he sentido desanimada. Llegué a pasar y decirle a Dios, Dios, no que eres nuestro proveedor, no que cantamos las alabanzas de que tenemos cielos abiertos, Señor, y yo lo único que veo son más deudas y deudas. Ya llevo 3 meses de teléfono y no más nada. Yo he pasado por esos tiempos y he cantado esas canciones de cielos abiertos. Y yo no digo, uy, gloria a Dios. No, porque ¿sabes qué? Soy humana, soy carne y soy una persona que me puedo equivocar y que mi carnalidad y que a veces suelto palabras y me llego a desanimar y digo, Dios, ya no puedo. Pero he escuchado mujeres, hombres que me dicen, estamos orando por ti. ¿Y eso qué? Me anima, me conforta. Quiero decirte a ti, tú como eres de los que animan a la gente o eres los que les das el tiro de gracia. El que le dice, ya, pues ya si se va a ir al infierno. ¿De quién eres? Yo sé que no porque decir, entonces puedo pecar, como decía, estaba leyendo, o sea, hay cosas que yo por más que yo quisiera, no quiero volver a pecar, pero hay veces o hay circunstancias que a lo mejor, como este hombre que te estoy hablando, la circunstancia lo llevó a volver a tomar, a que la situación se volvió a desanimar, pero hubo una persona que le dijo, estoy orando por ti. Estoy orando por ti porque ya vi que ya no vienes a la iglesia. Anímate. No, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Vamos, voy por ti. Vamos a la iglesia. Y ese hombre se reconcilia con Dios, como lo vemos en Romanos 5:8. Nos dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Dios, Jesús, Cristo, te tienes que volver a reconciliar. Ese hombre se volvió a reconciliar con Dios y la circunstancia pudo haber sido de este hombre que su matrimonio a lo mejor ya no se pudo haber restaurado, pero su vida fue restaurada con Dios. La relación con sus hijos fue de amor, de respeto, de reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios lo perdonó de nuevo, porque Dios le dijo, vamos, porque Jesús no lo acusó. El que lo acusó también fue su mente y fue la iglesia. ¿Tú de quién quieres ser? La iglesia que ama, que consuela, que le dice a la gente,
Hay un Dios que nos ama y que no nos condena, porque en Él, por eso dio su vida por nosotros. Y mientras sigamos en esta tierra, mientras tú sigas despertando en esta tierra, sigues teniendo la oportunidad de reconciliarte con el Padre. Si quieres estar con Él. Y que esa sangre que derramó fue para limpiarnos. Y que su santidad vive en nosotros. Y que si caes, por eso nos habla que tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? Cristo. No pasa que hay ocasiones dentro de un juicio que dependiendo del delito te dan cierta condena. ¿Y qué pasa? Y en algunas cosas les ponen brazalete, ¿no? Para que puedas salir, pero sigues pagando una condena, ¿no? Y en estos hombres puede suceder dos cosas. Y eso también puede suceder en nuestras vidas. Arrepentirse y no volver a cometer el pecado como los que están cometiendo, que fueron condenados. Cumplió su condena 2 años, eres libre, sé feliz, pero no vuelvas a robar. Pero si esa persona tiene la decisión de seguir robando o ya no volver a robar, ¿sí o no? Si vuelve a robar, lo vuelven a meter y ya no va a ser más 2 años, va a ser más tiempo, dependiendo tu delito, ¿no? Y si esta persona no dice no, y me retiro y cambio de trabajo y cambio de lugar y cambio de amistades porque yo ya no quiero volver a ir a ese lugar, ¿lo van a estar persiguiendo por sus delitos que cometió? ¿Por los que él hizo antes? No, porque ya la deuda fue pagada. Jesús ya perdonó tu deuda. Ya, Jesús ya te perdonó. Ya te perdonó Jesús. Pero tu decisión es, vuelves de nuevo y vuelves a estar condenado. Por eso nos habla Pablo que eres esclavo del pecado. ¿Quieres ser esclavo? ¿Quieres seguir siendo un hombre o una mujer llena de esclavitud al pecado? No, porque no nos conviene, porque la deuda ha sido pagada. ¿O no? Yo lo que vengo a decirte es, reconcíliate con Dios. Y si te has reconciliado con Dios, y si tú amas a Dios, y si tú ves, conoces a alguien que ya no viene y que tú dices, yo veía ahí a una hermanita y yo me llevaba con ella, le has llamado. No para que te enteres, que te cuente su chisme, que la dejaron o no tiene, o tiene deudas. No. Es que estoy llorando. No, o sea, no, sino que dile, anímala a que se reconcilie con Dios. Porque también a lo mejor está enojada con Dios por cómo le ha ido. Y también eso llega a suceder porque somos humanos. Enojarte con Dios, pero Dios siempre estará en la espera de que te reconcilies con Él. Que a veces hay cosas que nuestra misma carne, nuestras mismas debilidades nos llevan a separarnos del amor de Dios. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Medita sobre tu vida. Medita cómo has sido delante de Dios. Si has sido ese hombre, esa mujer que ha caminado con Dios y que has dudado y te has reconciliado con Dios, pero también qué hombre, qué mujer eres para animar, para consolar los corazones de los demás hermanos.
o has sido un hombre o has sido una mujer que has juzgado, que has criticado, también es tiempo de pedirle perdón a Dios por eso. Si es tiempo de perdonar, perdona a los que te han ofendido. Así como Dios te perdona, tú tienes que perdonar. Señor Jesús, creemos, Dios, que ese sacrificio que tú hiciste ahí en la cruz no fue en vano, Dios. No fue en vano ese sacrificio que hiciste, Dios, porque tú me diste la vida, me diste tu naturaleza, Dios. Y yo puse ahí, Señor Jesús, mis pecados. Mis pecados ahí quedaron clavados ahí en la cruz, Jesús. Gracias, Dios, por perdonarme. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias, papá, por hacerme una nueva criatura. Gracias porque me has dejado caminar contigo. Y creo que tú, Señor Jesús, me fortaleces en tiempos de angustia. Y que cuando me siento desanimado y que ya no quiero seguir caminando, tú me dices, vamos por la victoria, vamos por la corona, porque sí podemos, Señor, por ti, Jesús. Gracias te damos, Dios. Te pedimos, Dios, por tu casa, por tu iglesia, Dios. Te pedimos por tu pueblo, por mis hermanos, Señor Jesús. Tú conoces, Señor, esta iglesia, papá. Tú conoces a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Dios. Yo te pido que tú fortalezcas sus corazones, mi Dios. Que se fortalezcan en la fe, Señor. Si hay desánimo, Señor, tú les fortalezcas, Señor. Que tú los consueles, mi Dios. Que tú los hagas libres, mi Dios. Que les des de tu sanidad, Señor Jesús. Que quites esos pensamientos, Señor Padre, esos pensamientos de no seguir buscando tu rostro. Papá, fortalece a cada corazón, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos, Señor, que les des fortaleza, Padre eterno, porque tú nos llamaste, Señor Jesús, a dar las buenas nuevas, Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén.